El examen consta de una parte teórica, una parte práctica. ¿Ya? La parte teórica la vamos a dar hoy día. ¿Qué fecha estamos? 14, martes 14. El martes 21 de septiembre en horario de clases. Yo creo que ese día es feriado. ¿Ese día es feriado? ¿Pueden confirmar los demás, por favor? Inge, la U nos da feriado porque es el día de la primavera y no sé qué Ya. más. Es feriado, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, gracias por recordarme eso. Uy, tengo que ver entonces, déjenme ver. Sí, mejor que sea después nomás. Esto va a ser el viernes. El viernes, sí, porque este viernes sería tal vez muy pronto. 14, ¿no? Entonces el viernes 24, pero seguro que es feriado, ¿verdad? El 21. Sí, Inge, ahorita voy a mandar una Día del captura. estudiante, de la primavera, de la amistad, de todo eso ese día. Ya, ok. Entonces, viernes 24 de septiembre en horario de clases. Y la parte práctica va a ser el sábado 25 de septiembre más o menos a las 2:30 o 3 más o menos vamos a empezar. Y esto va a durar más o menos una hora, máximo hora y media, una hora normalmente. He preguntado para este sábado, no para el 25, sino para este sábado les pregunté quién no podía en este horario. Solamente una persona me hizo saber que tenía alguna dificultad. Entonces, repito, para el sábado 25, si alguien no puede, me tiene que decir lo antes posible, no un día o 2 días antes del examen, sino ya no más. ¿Ok? La parte práctica, han hecho un laboratorio. Van a hacer otro laboratorio esta semana. El contenido va a ser prácticamente solamente de GPIO. Han visto GPIO output en el primer laboratorio. En el segundo laboratorio vamos a ver output e input. Vamos a añadirle input más. Y va a ser solamente de esto, el contenido. La estructura es la siguiente. O sea, se va a dar un programa, unas líneas de código, y va a haber espacios con código faltante. Y en estos espacios tienen que llenar lo que corresponde. ¿Ok? Entonces, no es muy complicado si es que hacen los TPs a conciencia. La parte teórica va a haber, sí, va a haber una parte de selección múltiple. Y posiblemente haya una parte de desarrollo escrito, así preguntas abiertas, escritas. Escrito y oral. ¿Ya? Para los que no han, esto es seguro, esto es probable, ¿ya? Probable, pero todavía no está 100% seguro. Para los que no han visto, han hecho alguna vez algún examen oral, me lo hacen saber para darles algunos tips o recomendaciones. ¿Ok? Y eso sería importante, las fechas. El contenido. El contenido de esto va a ser, un ratito, a ver.
todo lo que hemos visto, todo hasta GPIO. Los GPIO, ahorita vamos a hacer algo más. El viernes vamos a terminar completamente y hasta ahí va a ser el examen teórico. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre el examen? Fechas, contenido, modalidad. Ya. Entonces, tomen nota, por favor, de eso. Y cualquier duda que se les venga, me hacen saber. Continuemos con lo que sería GPIO. Nos habíamos quedado acá. Nos hemos quedado en la programación, repito, fíjense la estructura, no el detalle, de algo con un enfoque de librería, como lo que han hecho ustedes en el TP1, y algo con un enfoque de registros que es un poco más denso, pero se entiende lo que está pasando con más detalle. ¿Ok? Para esta parte de GPIO, van a haber funciones, ¿ya? Las cuales van a permitir configurar como output o input. Y han hecho ustedes el TP1. Entonces, Carlos, cualquiera de los Carlos, en el STM32, ¿en qué parte estás configurando como output? Cuando ustedes han encendido las LEDs, lo configuran como outputs. ¿En qué parte, te recuerdas, había esa configuración? ¿Especificabas? Carlos Bellot. Bueno, sí, en la parte del instruct, ¿no? Es cuando configuras la velocidad y el tipo, el pin incluso. Exacto. Había una estructura, ¿verdad? Que creábamos, y en esa estructura poníamos, si iba a ser, había la estructura .mode, y ahí poníamos que sea output. Ahora en este TP vamos a colocar, para cuando queramos leer, en vez de output vamos a poner input. Y como decía Carlos, poníamos acá qué pin era, a qué velocidad queremos que reaccione, etcétera, etcétera. Entonces, en este constructor existe una función que hace eso. En el STM32, lo que ustedes han desarrollado, existe primero, tenemos que detallar la configuración, ¿ya? En esta estructura, y luego llamábamos a la función GPIO hard, GPIO inicializar, ¿no? Y ahí colocábamos todo lo que habíamos colocado acá, lo colocábamos en el puerto correspondiente. Entonces, como se dan cuenta, la estructura, ya sea en un constructor TI, una firma TI o STM32, la estructura como tal es muy parecida. ¿Ya? Luego, acá, digamos, hay una función para leer inputs, ¿no? Acá dice claramente GPIO get input value. ¿De quién? Del puerto que coloquemos y del pin que estemos analizando. Entonces, el día de hoy y durante la semana, ustedes van a utilizar en el contexto de STM32, si no me equivoco, la función se llama HAL GPIO read. Hay una función que se llama GPIO, HAL GPIO read, y ahí van a colocar el puerto que quieren leer y el pin que quieren leer, en el caso que queramos leer si estamos apretando o no un botón. ¿Ok? Y luego, cuando nosotros queremos escribir
cuando queremos escribir en un output, en algo que hemos cogido como output, este constructor tiene estas siguientes funciones. Set output high, set output low, ¿ok? Lo que queramos, el puerto y el pin seleccionado. Y en el contexto de STM32 existe una función que se llama más o menos HAL GPO write, ¿no? Y ahí le van a meter el puerto, el pin y también si quieren que escribamos un high o un low. ¿Ok? Eso vamos a verlo en detalle mientras hacen el TP. Ok. ¿Alguna consulta de la estructura? ¿Cómo se utilizan las librerías? Ya. Inge, la parte gris, esta parte es específicamente para el STM32 y esta otra es para el MSP. Específicamente, Pero sí, pero la estructura vemos las que es mismas específica. funciones, solo que diferentes códigos. Diferentes nombres, digamos. A veces diferentes argumentos también, pero la estructura de base, la lógica de cómo se implementa esto es muy parecida. Genial. Sí. ¿Ok? Entonces, verlo de manera específica, cuáles son los nombres, los argumentos, lo vamos a ver mientras hacen el TP. ¿Ok? Ahora, tac, 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 tac. Esto, tac. Y acá no nos olvidemos que tenemos para poner high o low y también siempre hay una función que es toggle, ¿no? Una función toggle que lo que hace es lo que estaba high lo pone low, lo que estaba low lo pone high. Este va a poner high sea lo que sea, este va a poner low sea lo que sea. La función toggle simplemente cambia el estado de lo que era antes, ¿no? Y ustedes han utilizado la toggle en el STM32, en el primer TP. Y muy probablemente también han utilizado la write, ¿no? Ahora, tac, tac. Veamos ahora un poco más en detalle la teoría de cuando metemos botones y LEDs, ¿ya? Pero empecemos con botones. Estamos en un contexto de que tenemos un botón y queremos detectar el estado del botón. Es decir, si estamos apretando o no. Tac, tac. Ratito, sí. Fíjense, tenemos acá el botón. ¿Ok? Si yo vamos a conectar de la siguiente manera. Botón, un extremo del botón a tierra, ¿ya? Y el otro extremo del botón al pin, el cual queremos leer si apretamos uno el botón, ¿ya? Si yo cierro el botón, ¿qué voy a leer en mi entrada? No sé, Daniel, Horacio. Si yo cierro esta conexión, tu entrada, ¿qué va a leer? Si ves el esquema en la pantalla. Un 1. Estamos conectando a tierra, ¿no? Tierra es un 0 o un low. Entonces, ¿qué es lo que vas a leer? Un 0, ¿verdad? Estás como forzando que acá haya un cortocircuito. ¿Para alguien no está clara esa parte? Ok. Olvidemos que está esto de acá. ¿Ok? Olvidemos que está esto de acá. Ahora, cuando yo aprieto, voy a leer un 0. Cuando no aprieto, y repito, esto de acá no está. ¿Qué es lo que vamos a leer? Esto ya es un poco más complicado. Tal vez los que han investigado ya un poco más sobre esto pueden responder. ¿Qué es lo que leemos si tenemos acá una conexión y esto de acá vemos que no está conectado a nada, está al aire? ¿Qué vamos a leer? ¿Un low o un high?
Ah, y está en los videos de Perusia, entonces deberían responderme ya más de uno. Ramón, Sí, no va a ser determinado. De hecho, va a funcionar de una manera que no es correcta. Entonces va a estar oscilando probablemente y por el cuerpo del cortocircuito. eso está en las lecturas, ¿verdad? No hay un video que lo explica bastante bien, si no me equivoco. Sí, de hecho, 2 videos lo explican. Ok, entonces, si esto está, como vemos, sin nada, como vemos visualmente, está flotando. Y esto no es ni 0 voltios ni 5 voltios. Va a estar muy sensible a lo que pasa alrededor. Y en uno de los videos creo que mostraba que puede haber interferencia simplemente si acercamos un dedo, puede haber interferencia de algún otro sistema, de algún otro microcontrolador que esté cerca. Va a fluctuar constantemente. Entonces, ¿cuál es la solución? Forzar que se lea algo. Nosotros leemos 0 si conectamos, y si no conectamos, queremos que leer un high. Entonces, vamos a conectar a nuestros 3,3 para leer un high que es equivalente a un 1. ¿Ok? Entonces, voy a colocar esto de acá más o menos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no puedo colocar un cortocircuito y necesito colocar esto de acá? Una resistencia. ¿Quién se recuerda lo que se explica en las lecturas? Mientras anoto quiénes han participado, Carlos y Ramón, creo. Aparte de Carlos y Ramón, ¿quién se recuerda? Estas son preguntas típicas del examen, por si acaso. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué es necesaria esta resistencia? A ver, ¿sí, John? Bueno, voy a hablar respecto a circuitos, ¿no? Básicamente se pone la resistencia ahí para que, o sea, cuando se presiona el botón, la corriente pase hacia tierra y no hacia 3 voltios, porque va a haber una oposición a la corriente con esa resistencia, entonces va a ser más fácil que la corriente vaya hacia tierra. Entonces, por eso se pone la resistencia ahí. Ok, está bien. ¿Algo más? Si es que no hubiera esta resistencia y metemos 3,3 voltios por acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar una corriente muy grande. ¿Ok? Y esa corriente muy grande, como dice John, queremos que fluya por acá nomás, ¿ok? Pero no siempre, siempre va a venir un poquito por acá. Y si esta corriente es muy grande, va a introducirse también por acá una parte y va a dañar al microcontrolador, ¿ok? Entonces, por eso colocamos esta resistencia. Y toda esta configuración de conectar a 3,3 voltios, ¿para qué? Para que no sea flotante. Colocar una resistencia, ¿ok? ¿Para qué? Para que la corriente pase de manera deseada, que simplemente vaya por acá y también que por acá no entre algo que pueda afectar al microcontrolador. Y también, ¿por qué es importante esta resistencia? Para que no se gaste mucha energía sin motivo. Si esta corriente es muy grande, vamos a estar gastando energía de la batería, digamos. Todo este contexto ya es una conexión pull-up resistor. ¿Ya? Vemos una conexión para leer un botón en la cual funciona de manera estable, no consume mucha energía sin motivo, no dañamos mi controlador, leemos de manera clara un 0 o un 1, si el botón está apretado o no está apretado. Todo eso se llama configuración pull-up resistor. ¿Ok? Y es una de las preguntas que tienen que responder en el TP2. ¿Cuál es el valor de estas? Ok, antes de eso. Y podemos tener una configuración muy parecida que se llama pull down resistor. La única diferencia de esto es que cuando nosotros
estemos conectados, leemos directamente los 3,3. Fíjense, cuando nosotros estamos conectados con el botón, leemos 0. Ahora, cuando estamos conectados, estamos leyendo high. Entonces, acá sería un 0. Un ratito. Estamos conectados. Si vamos a leer un 1, vamos a leer un high, pero esto significa que el botón está apretado, pongámosle. Acá cuando estamos en 1, en high, el botón no apretado. Acá 1 high y botón apretado. Acá 0 low y el botón está apretado. Y acá, cuando estemos en 0 en low, el botón va a estar no apretado. La lógica, digamos, es la inversa, ¿no? Y verificamos. Si yo aprieto acá, hago el cortocircuito acá y estoy leyendo 3,3, estoy leyendo 1, estoy leyendo high cuando aprieto el botón. Si no aprieto el botón, acá es un circuito abierto, estoy uniendo directamente a tierra, estoy leyendo 0, estoy leyendo low y es cuando el botón no está apretado. Entonces, tiene una funcionalidad muy similar, simplemente una configuración pull down resistor. Ahora, otra persona que no sea John, Ramón ni Carlos, pregunta fácil. Yo creo que no creo que se olviden al ratito lo que han visto en las lecturas. ¿Cuáles son los valores estándar de estos resistores, pull down y pull up, según las lecturas que han hecho la anterior semana? Daniel. Están dependiendo a si está conectado a una batería o a una fuente que está conectada a línea. Entonces, estos son entre 1K y, si no me equivoco, 100K, dependiendo Depende de la aplicación exacta, ¿no? la aplicación. Ok, muy bien. Yamil, ¿algo quieres complementar? Bueno, mi respuesta igual a esa, que la resistencia se va a hacer entre 1K y 100K y además que esto también depende del voltaje que se maneje para obviamente evitar problemas, porque si no hubiera una resistencia tan baja, tan altas, la corriente aún sería bastante. Ok, ¿y cómo se calcula, como dices, cómo se calcula, digamos, esos valores? Es haciendo un diseño de lo que hemos dicho, ¿no? Hay que ver cuál es la corriente máxima que podemos admitir, digamos, que este pueda admitir. Hay que ver si estamos conectándonos a esos 3,3 o tal vez nos estamos conectando a algo externo, como dijeron ustedes, algo externo, 12 voltios. Hay varios factores que diseñar, ¿no? Entonces, los valores estándar están, como digamos, entre 1K y 100K, ¿ok? Pero lo que se utiliza mucho, digamos, es más o menos 10K, ¿ya? Y en todo caso, para nuestras aplicaciones que simplemente estamos conectándonos a los mismos 3,3, es 10K está bien. 1K también, pero mejor si es 10K, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? En la conexión, cuando ustedes vayan a conectarse, vayan a hacer esta implementación, ¿ya? Fíjense, una punta de un botón se conecta a tierra. Entonces, en el microcontrolador que ustedes tienen, hay un pin que dice ground, ¿ok? Entonces, ese pin tienen que colocarlo, hay un pin, digamos, que dice ground. Ese pin lo van a conectar a algún lugar en su protoboard, ¿ya? Lo van a conectar en algún lugar en su protoboard. Y todo lo que sea tierra, por ejemplo, esta conexión, va a ir lo van a conectar a eso donde está conectado como ground, ¿ok? De la misma manera, vemos que van a sacar de acá un cable, tac. Van a conectar una resistencia y el otro extremo de la resistencia tiene que ir a un 3,3. En su placa hay un pin que dice 3,3 voltios, ¿ok? Entonces, de acá van a sacar un cable, lo van a colocar en algún lugar y todo lo que sea 3,3 voltios van a conectarse a esa
ese punto, digamos. ¿Ok? Rápidamente, por favor, me pueden responder la pregunta. Creo que han hecho algún laboratorio de circuitos antes, ¿verdad? De conexiones básicas de circuitos. ¿Todo el mundo tiene? ¿Sí o no? Sí, Inge, ¿no? Lo que sean laboratorios de circuitos 1, circuitos 2. Ya. ¿Todo el mundo ha hecho circuitos 1 laboratorios? ¿Alguien no ha hecho? Inge, yo hice circuitos 1, pero como estaba empezando la pandemia, solo he hecho en simulación todo. En simulación. Ya. ¿Alguien más? Todo el mundo ha hecho laboratorio de circuitos 1, ¿no? Bueno, entonces lo que has hecho en simulación, Horacio, es, vas a hacerlo ahora simplemente de manera real, digamos, pero la idea es la misma. Y cualquier dificultad, por más pequeña que sea, ya sabes, me preguntas, ¿ya? Lo mismo para todos. En las conexiones y demás. ¿Quiénes han participado? Eran, no me acuerdo. ¿Quién era? ¿Daniel y alguien más? Johnny. Daniel, John y Yamil, ¿no? Sí, Daniel, John, Yamil. Ya. Entonces estábamos acá. Tac. Ahora. Fíjense. Eso es lo que es un pull-up, un pull-down resistor, ¿ya? Y estos, en este gráfico lo que vemos son externos al microcontrolador. Externo, externo. ¿Ok? Los microcontroladores, toditos, ¿ya? O los contemporáneos, poseen internamente esa resistencia interna, una resistencia interna. Tienen a disponibilidad esta resistencia interna con esta función. Fíjense, en lugar de hacer esto nosotros, esta conexión, podemos utilizar lo que tiene adentro el microcontrolador, ¿ya? De manera interna, ya sea pull up, ya sea pull down, ¿ya? Generalmente utilizamos la pull up. ¿Cómo hacemos para, ya sea utilizar esto, o ya sea utilizar esto y nosotros colocar nuestra resistencia externa? Pues hay que decirle al microcontrolador que queremos utilizar esto o no queremos utilizar esto. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Si estamos siguiendo lo que estamos, la metodología estructura, todo es charlar con el microcontrolador, todo es comunicar, configurar al microcontrolador. Entonces, va a haber un registro, ¿ya? El cual, como vayamos a configurarlo, va a activar esto de acá o lo va a desactivar para que podamos utilizar de esta manera interna. En este caso, el MSP 432, el registro es un PREL, ¿ok? El cual en la documentación está indicado que si este REL nosotros lo colocamos un 1, estamos activando los resistores internos. Y aparte, si colocamos nosotros 1, el registro Pout, si yo coloco un 0, esto que estoy activando acá va a ser un pull down resistor. Y si yo coloco acá un 1, esto que estoy colocando acá, esto que estoy activando acá, va a ser un pull up resistor. Entonces primero tengo que activar con esto y luego en función de qué coloco acá, si es 0, 1 va a ser down o up. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos rápidamente un ejemplo para el puerto 5, pin 1, que estamos colocando el REL en 002. Este 002, les recuerdo que es un 1230 y un 2 es 0010. Esto es un 2 en binario.
¿verdad? Entonces, ¿a quién estoy afectando? Estoy afectando al pin 1. Pin 1. Al pin 1 estoy haciendo un OR. Hemos visto que un OR, la anterior clase, es un set to high. Estoy colocando en 1 el pin 1 del registro REL. Estoy colocando en 1, ¿ok? El pin, el que corresponde al pin 1. Entonces al pin 1 estoy activando en el pin 1 del puerto 5 su resistor interno. Y luego al out estoy haciendo un, que era un I negación. Horacio, ¿te recuerdas que era un I negación? No exactamente, Inge, pero lo tenía anotado. Era un clear, ¿no? Era un set to low. Este de acá es un clear. Es un set to low. Estamos colocando en 0 el mismo, el 002. Estoy colocando en 0. Entonces estoy haciendo que sea un pull up, un pull down resistor. Estoy haciendo que sea un pull down resistor. ¿Ya? Esto es programación a través de los registros. ¿Cuál es una manera más sencilla, digamos, pero no tanto control? Es hacer una librería, utilizando las librerías. Entonces va a haber siempre una función o una manera sencilla de activar estos resistores. Y acá vemos set as input pin with pull up resistor. Esto para el MSP 432. ¿Ok? Y tac, tac. Para nuestro microcontrolador, ¿qué es lo que tenemos? Acá en la estructura, ¿no? Teníamos el modo, teníamos qué pin, teníamos la velocidad, ¿verdad? Y en una parte por ahí está si queremos poner o no resistencia interna. Y ahí hay que poner, justamente decirle pull up resistor o pull down resistor. Entonces, en esta parte de la estructura hay una parte dedicada para decir si queremos que haya o no queremos que haya un pull down, pull up resistor. ¿Dudas, preguntas? Ok. Y una pequeña preguntita Sí, dime. respecto de esta configuración que le ponemos de pull up o pull down, poniendo una resistencia interna. ¿Hace necesario igualmente colocar una resistencia externa al querer manejar un LED o sería como agregar una resistencia más? Estás agregando una resistencia más, pero ahorita estás mezclando algo. Ahorita estamos en modo lectura. Estamos leyendo lo que hay en un botón. No estamos encendiendo o apagando una LED. Ya, en Estamos en tal modo, caso, igual para el botón ya no sería necesario una resistencia externa. ya no es resistencia externa. Si acá tú le metes una resistencia externa y conectas a 3,3, vas Ujú. a... Va a ser otra cosa este circuito, no lo que tú quieres. Claro. O es esto de acá, donde el microcontrolador no utiliza la resistencia interna, o es esto de acá. Fíjense, la conexión es directa, pin, botón, tierra, nada más. No está flotando, ojo, no está flotando, es porque por dentro está conectado a una resistencia interna, pero tienes que activar esa resistencia interna por programación. ¿Y es necesario hacer una configuración del valor de esa resistencia interna o es automático? Es automático, solo hay un valor posible. Y creo Ok. que es una de las preguntas que encuentren, la resistencia interna y qué valor tiene. ¿Ok? En el esquema eléctrico del microcontrolador. Creo que el nuestro solamente tiene un valor. Tal vez otros microcontroladores más complejos se puede elegir entre alguno que otro valor, pero no, creo que no. Siempre es un valor, creo. ¿Ok? Ahora,
Tac, 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 tac. Ok, ahora, estamos ahora en otro contexto. Esto es modo output, lo que ya han hecho en el primer TP. ¿Dónde estamos? Tac, tac. Esto de acá era modo input, lectura. Ahora estamos en modo output. Queremos controlar una LED, digamos, ¿no? Configuramos, como ya hemos visto en detalle, ¿ok? Hay que poner que es en input, perdón, en modo output y demás con las librerías o con registros o como han hecho en el TP1. Y acá colocamos una LED. Colocamos una LED y colocamos una resistencia. ¿Ok? Esta es una resistencia para modo output. Es otra resistencia. El objetivo de esta resistencia es diseñar, es parte del diseño sencillo, digamos, del funcionamiento de la LED. La LED funciona, ¿qué dice? Necesita una corriente que no sea más grande de 6 miliamperios. Cuando nosotros coloquemos acá modo output, acá, ¿qué vamos a colocar? Ya sea 0 o ya sea 3,3 voltios. ¿Verdad? Entonces, cuando coloquemos 3,3 voltios, tengo que asegurarme que, la corriente que va a pasar por acá no sea más de 6 miliamperios. ¿Ok? Es un diseño bien sencillo. Fíjense, 3,3 voltios. ¿Ya? Tengo acá el voltaje de la LED. Voltaje de la LED. Tengo que el voltaje en la resistencia tiene que ser los 3,3 voltios menos el voltaje de la LED, que de manera estándar es de 1,7 voltios. Así estoy encontrando que el voltaje que va a pasar por la resistencia es 1,6 voltios. ¿Ok? Si yo digo, ok, sé que el máximo es 6 miliamperios que puede soportar la LED, pongámosle, por ejemplo, 2 miliamperios como corriente. Entonces, con este valor, sé que el voltaje de la LED va a ser su corriente por su resistencia. El voltaje en la resistencia va a ser la corriente por su resistencia. De acá puedo encontrar cuánto es el valor de la resistencia necesaria. ¿Ok? Y así podemos encontrar que es 800 ohms. Repito, esta es una resistencia que tiene otra función. Es una resistencia que busca adaptarnos al circuito sencillo que es colocar una LED y que se enciende y que no se dañe. Entonces, de manera estándar, las resistencias que colocamos para LEDs, pondremos así, para LEDs, si ustedes colocan entre 300 y 800, bueno, creo que 1 kilo está bien también, pero mejor un poco menos, entre 300 y 800 ohmios es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, recapitulemos cosas tal vez importantes, aunque sea memorizarlas. Cuando conectan una LED, necesita su resistencia y esa resistencia que esté entre los 200, 800 ohmios. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta LED, de esta resistencia? Que la corriente que pase por la LED que estamos conectando no se dañe y que también se encienda. Si coloco una resistencia de 10 kilo ohmios, ¿qué va a pasar? ¿Quién me responde? Si coloco algo muy pequeño, ¿qué va a pasar? La corriente va a ser muy grande y va a dañar la LED. Pero si coloco una resistencia muy grande, como 10 kilo ohmios, ¿qué creen que pasa? ¿Qué les dice el sentido común? Mauricio. Que no va a llegar la suficiente corriente para encender el LED. Para que se encienda la LED. La corriente que va a pasar va a ser muy pequeña, no se va a encender la LED, no vas a ver nada, tu aplicación no está cumpliendo la función, digamos, que quieres, ¿no? Y lo que hemos visto antes, que tenemos resistencias
en modo input, ¿ya? En otro contexto, son resistencias pull-up, pull-down, ¿ok? Las cuales tienen como función que no haya una entrada flotante. Pongamos por acá. La función, importancia, es evitar que la entrada sea flotante. Que esté bien clarito, que sea high, que sea, ¿cómo se dice? Que esté clarito, que sea high o sea low, que no haya esa parte flotante. Y el valor de esta resistencia, hemos notado por acá, creo. Acá. El valor de esa resistencia entre 1 y 100K en función de la aplicación exacta. En nuestro contexto, si colocan 10K, 20K, 5K, está más que suficiente. Y ese valor, ¿qué determina ese valor? Pues que la corriente que pase por acá circule a la tierra, no se vaya mucho por acá, y ese mucho, pero siempre va a haber un poco, y ese poquito que venga por acá no dañe el microcontrolador, ¿ya? Eso ya es un poco más detallado, creo que está en una de las lecturas. Lo importante es entender por lo menos cuál es la funcionalidad, ¿no? Que no sea flotante, y el valor de eso es de tal manera que no se dañe el microcontrolador, forzar que la corriente venga por acá, y esa corriente también no sea muy grande, por eso son valores grandes, la corriente es pequeña, de tal manera que no estamos gastando energía sin motivo. Tac, tac. Necesito sería. ¿Ok? Listo. Ahora comenzamos el TP2. Hagamos una pausa y coloco en neo el enunciado. ¿Alguien tiene alguna duda, remarca? Mauricio, ¿dónde estás? Ya. Yamil, ¿tienes duda, remarcas o todavía estás bajar la mano? Sí, Dime. este semestre y anterior y anterior semestre he trabajado con LEDs con resistencia de 100 ohmios. Mi Ya. pregunta es, esto de la resistencia también, además de esos valores determinados que usted nos mencionó, también podríamos ver también qué corriente resiste el LED. Así puedes hacer el cálculo exacto, digamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Me dice 100 ohmios, ¿no? Sí, Puedes ver que en vez de 800 colocas 100 ohmios, ¿ok? Y ver qué corriente pasa, y ver que esa corriente sea admisible para el tipo de LED que tienes. Las LEDs estándar aguantan, o se recomienda que llegue máximo 6.000 amperios. Tal vez con los 100 tú estás al tope, pero admisible, digamos. ¿Ok? de acuerdo. Si no has tenido problemas con los 100, en el anterior semestre no hay problema, sigue utilizando los 100. De acuerdo. ¿Ok? Listo. Hacemos una pequeña pausa